Hola, bueno, en este video vamos a estar trabajando con trigonometría. Vamos a combinar el teorema del seno y el teorema del coseno para calcular medidas de lados y de ángulos de triángulos formados por otros triángulos, ¿sí? Como vemos en este ejercicio, tenemos un triángulo compuesto. Puedo pensarlo como un triángulo grande dividido en dos triángulos más chicos. Entonces, nosotros para trabajar vamos a ir trabajando esos triángulos por partes. Es como tener dos triángulos simples pegados. Entonces, a uno le vamos a poner 1 y al otro le vamos a poner 2, como para ordenarnos un poco. 1 y 2. Bien. Ahora que tengo identificados los triángulos, lo que me conviene hacer es ver en cuál de los dos triángulos tenemos más datos. ¿Sí? En el triángulo 1, el chiquito que quedó allá arriba, lo único que conozco es este lado de 3. Así que no nos va a convenir arrancar por ese triángulo. En el otro triángulo tengo dos ángulos y un lado. Entonces vamos a empezar por el triángulo 2. Lo que voy a hacer ahora es trazar una figura de análisis donde solo voy a tener el triángulo 2 para no entreverar tanto. Bien, tenemos el lado I, un ángulo de 64, un ángulo de 72 y este lado que mide 9. ¿Sí? Este lado le llamamos X y este angulito que no conozco se llama alfa. Recuerden que los ángulos en general se nombran con letras griegas. ¿Bien? Bueno, empecemos por mirar algunas cosas. Por ejemplo, los ángulos. El triángulo tiene 3 ángulos. De esos 3 ángulos yo conozco 2 y el otro no. Entonces ese tercer ángulo lo puedo calcular muy fácil porque sé que entre los 3 tengo que sumar 180. En cualquier triángulo, en todos los triángulos, sabemos que la suma de sus ángulos es 180. Entonces podemos arrancar por plantear eso. Sé que 72 más 64 más alfa va a ser 180. ¿Sí? Entonces yo ahora puedo calcular cuánto tiene que medir ese angulito alfa para que los 3 me llegue a sumar 180. ¿Bien? Entonces hacemos esa cuenta y nos da 44 grados. Entonces ya sé de acá que alfa mide 44. Ahí tenemos el primer dato que conseguimos. Alfa mide 44. Lo voy a anotar acá afuera. ¿Bien? Bueno, tenemos los 3 ángulos de ese triángulo entonces. Pasemos a calcular un lado. Bien, nosotros tenemos teorema del seno y teorema del coseno para usar. Para el teorema del coseno, de los 3 lados necesito conocer 2. Así que teorema del coseno lo descartamos. Vamos a trabajar con teorema del seno. Y queremos calcular el lado X. Así que lo primero que hacemos es escribir X. El teorema del seno, vimos que nos quedaban 2 fracciones igualadas. Acá arriba tengo lo que quiero averiguar, la medida del lado de X. X es un lado, es este lado del triángulo. ¿Sí? Este lado está enfrentado con el ángulo de 64. Es importante conocer esas parejas de lado y ángulos enfrentados. ¿Cómo sé que es el de 64? Y bueno, este angulito de 44 está formado por estos dos lados. Uno de esos es X, así que enfrente no está. Este ángulo de 72 está formado por X y por Y. ¿Sí? El único que no tiene nada que ver con X es el de enfrente y es el 64. Entonces, en esta fracción, yo quiero averiguar el lado X, abajo va seno del ángulo de enfrente. ¿Seno de qué ángulo? 64.
Repito, va siempre lado y seno de ángulo enfrentados, ¿sí? Entonces acá tengo que poner, si acá arriba fue un lado, acá arriba va un lado, pero que yo conozca. El único lado que conozco es el de 9. Bien, y debajo ¿quién va a ir? Seno del ángulo enfrentado a 9. Seno de... Y bueno, vamos a mirar quién es el que está enfrente a 9. 9 es este lado. ¿Tá? Este lado es patita del ángulo de 64 y del ángulo alfa de 44. O sea que ninguno de esos dos es el enfrentado. El que está enfrente es el de 72. ¿Tá? Así que en la fracción donde está al lado de 9 va a ir el ángulo 72, que es el de enfrente. Bien. Y ahora que nos quedó planteado esto, ya tenemos la ecuación. Queremos hallar x, así que quien nos está molestando, digamos, es este seno de 64, que como está dividiendo, lo vamos a sacar multiplicando. Nos queda x es igual 9 dividido seno de 72 por seno, perdón que me equivoqué, de 64. ¿Sí? Y esta cuenta, dijimos, la hacemos en la calculadora. ¿Ah? Bien. 9 dividido seno de 72 por seno de 64. Nos da 8,5. Así que el lado de x mide 8,5. Bien, ya anotamos entonces eso. Este lado mide 8,5. Pronto. Lo único que nos está quedando averiguar en ese triangulito entonces es el lado Y. ¿Ah? El lado Y, ahí arriba. Y bueno, como ya conozco todos los otros lados y ángulos, en realidad ahora tengo suficiente información como para elegir si quiero trabajar con seno o con coseno. ¿Ah? Para variar un poco, vamos a usar coseno para calcular ese lado. Pero repito, por cualquiera de las dos formas nos debería dar prácticamente lo mismo. En realidad es el mismo resultado, solo que con las aproximaciones puede darnos un poquito diferente. ¿Ah? Pero un poquito. Bien, voy a borrar estos cálculos. Bueno, entonces dijimos, con teorema del coseno calculamos la y, el lado y. El teorema del coseno nos va a dar el lado y elevado al cuadrado. Así que pongo y al cuadrado es igual. Y ahora van la medida de los lados que conozco, o sea 8,5 y 9. 8,5 más 9. Acuérdense que estos lados van elevados al cuadrado. ¿Sí? Los lados que conozco elevados al cuadrado y sumados. Ahora viene menos 2, que ese menos 2 dijimos está siempre en la fórmula, por los lados que conozco, así que 8,5 por 9 por coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? Recuerden siempre qué es lo que yo estoy calculando. Yo ahora estoy usando el lado de 8,5, ¿sí? Estamos usando el lado de 8,5, ahí lo estoy marcando, y estoy usando el lado de 9. Marqué esos dos lados. ¿Qué ángulo es el que se me quedó marcado? Me quedó marcado este ángulo, ¿sí? Entonces este es el ángulo que vamos a usar para el coseno. Bien, que mide 44. Ahora lo que vamos a hacer es, toda esta cuenta la hacemos de corrido en la calculadora. Y al cuadrado es igual y hacemos la cuenta. 8,5 a la 2
5 por 9 por coseno de 44. Esto da 43,19. Y esto es y al cuadrado, la medida del lado que yo quiero, pero elevado al cuadrado. Para sacarle ese cuadrado, lo que hacemos es aplicamos la raíz cuadrada. Y esto nos da 6,6. En realidad, si yo lo hago, me da 6,571. Pero no voy a poner tantas cifras, entonces como quiero dejar una, y acá habría un 5, me fijo en lo que viene después. Como después venía un 7, ese 5 se me transforma en un 6. Bien. Entonces, el lado de ahí, que es el que me estaba faltando, ya sé que mide 6,6. Y de este triángulo, que era el número 2, ya tenemos todo calculado. Voy a pasar a poner la información acá. Este ángulo, que era alfa, ya sabemos que mide 44. El lado X, averiguamos que mide 8,5. Y el lado Y nos quedó midiendo 6,6. ¿Sí? Bueno, ahora sí nos vamos a pasar al triángulo 1. Voy a hacer lo mismo. Voy a anotar acá las medidas del triángulo 1 para empezar a pensar. ¿Está? Bien, hay un detalle. Algo importante a tener en cuenta. Esta parte de acá. ¿Sí? Voy a borrar. Bien, voy a trazar entonces el triángulo 1. Sabemos que este lado mide 6,6. ¿Qué más sabemos? Pareciera que nada más. ¿Sí? Bueno, y después tenemos... el lado de 3 de acá. Gracias. Yo sé que me lo estaban diciendo. Después tenemos el angulito este que es beta, el angulito este que es delta, el angulito este que es epsilon y acá z. Bien, ese es el triángulo 1. Si se fijan, seguimos teniendo muy poca información porque tenemos solamente 2 datos. ¿Tá? Pero hay un dato que lo podemos calcular fácil y por eso dejé esta partecita acá. El ángulo beta, si ustedes se fijan, acá está pegadito al de 72, ¿sí? Voy a anotar que este ángulo mide 72 grados. Bien, esos dos ángulos, el de 72 y el ángulo de beta, están formando lo que se llama un ángulo llano. ¿Por qué es eso? Porque esta parte del ángulo, esta patita, si yo la continúo, se transforma en la patita del otro ángulo. Esto es recto acá. Entonces, todo este ángulo, fíjense eso que yo marqué ahí en rojo, ¿sí? Vendría a ser como un medio círculo, como en el semicírculo que usamos para medir los ángulos. Los semicírculos es la mitad de un círculo, ¿sí? La mitad de un círculo. Y va de 0 a 180 el semicírculo. No sé si se acuerdan que en un círculo completo tenemos 360 grados. Entonces en la mitad tenemos 180. Un ángulo de este tipo que va de 0 a 180 se llama ángulo llano. Y es lo que tenemos acá. Entonces ya sabemos que todo ese ángulo rojo mide 180. Y como sabemos también que hay una parte que mide 72, ¿sí? Si todo es 180 y este tramo es 72,
Este otro lo calculamos fácil, es lo que le falta a 72 para llegar a ser 180. ¿Bien? Entonces, anotamos por acá que beta más 72 tienen que dar 180. Así que beta es 108 grados. ¿Sí? Bien, porque 108 más 72 me da 180. Bien. Entonces, ahora sí, ya marqué esto. Ya sabemos que el angulito beta mide 108 grados. Bien. Entonces, ¿por dónde seguimos ahora? Si yo quisiera usar seno, ¿ya? Necesito parejas, ¿se acuerdan que dijimos? De lados y ángulos que estén enfrentados. Si se fijan, los enfrentados tengo el 108 enfrentado con Z. No conozco Z. El lado de 6,6 va enfrentado con epsilon. ¿Sí? Que tampoco lo conozco. Y el lado de 3 va enfrentado con delta, que tampoco lo conozco. Y cuando yo planteo el teorema del seno, ¿sí? Que lo tenemos acá, nos quedan dos fracciones. En la primera yo voy a poner lo que quiero averiguar. Va a haber un dato que no conozco. Pero de la otra tengo que conocer las dos cosas, lado y ángulo, de esa misma pareja enfrentada. Entonces, como en ninguna de las parejas hay una donde yo conozca las dos cosas, tanto el lado como el ángulo, el teorema del seno no lo puedo usar. ¿Tá? Tengo que usar teorema del coseno. Recuerden siempre que el teorema del coseno se usa cuando yo conozco un lado, otro lado y el angulito que forman esos lados, ¿sí? El ángulo que forman esos lados es este de 108 que acabamos de averiguar. Como conozco ese ángulo, puedo usar teorema del coseno. ¿Y qué voy a calcular con teorema del coseno? La medida de Z, ¿sí? Entonces vamos a hacer eso, calcular Z. Nos va a quedar Z a la 2 es igual a los lados que conozco, que son 6,6 y 3. 6,6 a la 2 más 3 a la 2 menos 2 por 6,6 por 3 por coseno de 108. Y esa cuenta la hacemos de corrido en la calculadora y nos va a dar el lado que queremos averiguar elevado al cuadrado. A ver, 6,6 a la 2 más 3 a la 2 menos 2 por 6,6 por 3 por coseno de 108. Esto nos da 64,8. Y para hallar Z dijimos, hacemos raíz cuadrada de 64,8. Y esto nos da raíz cuadrada 64,8 da 8,05, así que, perdón, 8,04, así que da 8. ¿Ah? Porque si quiero dejar un número después de la coma, iría 8,0 y después viene un 4. Entonces este 4 al 0 me lo deja como 0, y para poner 8,0 pongo 8 nomás. ¿Bien? Entonces el lado Z ya sabemos que mide 8. Ahora lo que nos está faltando averiguar es el ángulo de epsilon y el ángulo delta. ¿Ah? Puedo ir poniendo acá. Vamos a hacerlo con el color que iba. Que el lado Z mide 8. ¿Tá? Y el angulito de este beta, ya dijimos que mide 108, ¿no? Bien, entonces nos está quedando delta y epsilon para calcular.
tenemos hechos ahí. Me borró una parte del 108. Ahí está. Bien. Entonces, tenemos que calcular epsilon o delta. ¿Tá? Vamos por uno de ellos, cualquiera. Por ejemplo, epsilon. ¿Sí? Calculemos epsilon. Es un ángulo. Para calcular ángulos, teorema del seno. El coseno no lo vimos para calcular ángulos. Bien. Entonces, arranquemos. Si es un ángulo, en el teorema va a ir acompañado de seno del ángulo, ¿está? Así que lo que voy a querer averiguar es seno de epsilon. Como es teorema del seno, van a ser dos fracciones igualadas. Como acá fue seno de epsilon, acá va a ir arriba seno de algún ángulo que conozca. Tengo tanta información que puedo elegir. ¿Sí? En este caso, no voy a elegir el ángulo, porque el otro no lo conozco. El único ángulo que estoy conociendo es 108, así que va seno de 108. ¿Tá? Y abajo, ¿tá? Lo que va a ir son los lados que están enfrente de esos ángulos. ¿Sí? Entonces, enfrente de epsilon dijimos que tenemos 6,6. Y enfrente del 108 tenemos el 8. Entonces ahí nos quedó planteada la ecuación. Para despejar lo que hacemos es este 6,6 que está dividiendo, lo sacamos multiplicando. Nos va a quedar seno de epsilon es igual seno de 108 dividido 8 por 6,6. ¿Sí? Esa cuenta la hacemos en la calculadora. Recuerden ahora sí que nos va a dar seno de epsilon una medida, un número, perdón, entre 0 y 1, ¿tá? 0, algo. Y la idea acá es intentar usar la mayor cantidad posible de números, si es posible dejar ese número y seguirlo usando en la calculadora, ¿tá? No redondear. Bien, entonces, hagamos la cuenta. Yo voy a copiar todos los números que vean en el visor. Seno de 108 dividido 8 por 6,6. Esto me da 0,784,621,625. ¿Ah? Pero eso no es la medida del ángulo. Para poder calcular el ángulo, ¿se acuerdan que usamos la función inversa de seno? ¿Ah? Para eso necesitamos apretar el botón Shift, seno, ¿sí? Aprieto el Shift, aprieto el seno y luego voy a copiar eso. Shift seno, depende de la calculadora, si ustedes dejaron este número y ponen Shift seno es igual, les va a dar directamente. 0.784621,625. Bien, me da 51,689. ¿Está? Como es un ángulo, no usamos números con coma. Lo que nos fijamos es 51, algo. Ese algo es mayor que 5 porque me quedó 6. ¿Está? Así que en vez de 51 pongo 52. 52 grados. ¿Está? El ángulo epsilon, que es este que tengo acá, mide 52 grados. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Voy a venir acá al triángulo. Voy a poner que este angulito mide 52. ¿Está? Bien, y ahora ¿cómo hago para calcular delta? Una opción es hacer un planteo similar. ¿Está? No es necesario hacer eso porque de los 3 ángulos yo ya conozco 2. Entonces lo que hago es eso. Decir, bueno, delta, yo sé que delta más 108 más 52 tiene que ser 180.
Entonces de acá yo ya puedo saber cuánto es delta, ¿sí? Delta mide 20 grados. ¿Ah? ¿Por qué? Porque tengo 108, 52 y lo que les falta a esos ángulos para llegar a 180 es 20. ¿Sí? Bien. Entonces ya podemos copiar acá que este ángulo es 20, tenemos todo calculado. Y aquí ponemos también que el angulito es 20. Entonces nos quedó todo, tenemos todos los lados y ángulos que nos pidieron. Bien, y así quedó listo el ejercicio.